Hola, comenzamos con los cursores ahora al lenguaje español, correcto. Bienvenidos de nuevo a un video tutorial donde vamos a hacer una instalación personalizada, tal y como yo lo haría si contara con dos discos duros. He puesto en la máquina virtual dos discos duros, uno de 40 y otro de 50, para que después se pueda hacer una copia de seguridad buena del sistema. Y a lo largo de este video tutorial, que lo haré en dos partes, en un principio haré la instalación tal y como yo la recomendaría, y después a posteriori realizaremos la copia de seguridad con Clonecilla, para que veáis que restaurar el sistema no es para nada complicado ni difícil si se cuenta con estas herramientas. Como ya he hecho varios videotutoriales de instalación en limpio, compartida con Windows, etcétera, voy a hacer esta instalación tal y como la vais a ver. Y si tenéis cualquier tipo de duda, pues podéis volver al canal de Víctor 31416 dentro de YouTube para ver los siguientes videotutoriales. Le doy a intro en español, instalar Ubuntu con el cursor intro para confirmar. Una vez que se ha cargado el semi escritorio para ver en qué idioma queremos la instalación, le damos a continuar con el ratón. Aquí es lo de siempre, si tenemos más de 4 gigas, que no tengo conexión a internet y no selecciono nada de lo que hay aquí, porque como habéis visto en otros videotutoriales la instalación es personalizada. Y aquí nos vamos a algo más. Si tenéis otros sistemas operativos os aparecerán aquí diferentes alternativas. Yo voy a personalizar por completo la instalación. Empieza a detectar los dos discos duros, dos SATA, uno de, aquí lo pone, uno de 42 y otro de 53. ¿De acuerdo? Vamos a por el SDA, que es el de 42, donde vamos a instalar el sistema. Seleccionamos el dispositivo y nueva tabla de particiones. Te dice que vas a perder los datos si le das a continuar. ¿De acuerdo? Espacio libre. Creamos o añadimos, perdón, una partición. Aquí voy a crear la partición swap, la del área de intercambio de Linux, que está precisamente aquí. Área de intercambio. El área de intercambio es un espacio, ya lo he explicado en otras ocasiones, pero no me canso de repetirlo. Es un área que utiliza el ordenador en caso de necesitar cualquier tipo de espacio temporal. Por decirlo así, una manera a lo burro. Influye mucho la memoria RAM del equipo donde la instalemos el sistema operativo. Por ejemplo, generalmente, como deducción, entre comillas, se pone el doble de la memoria RAM que tengas. En mi caso, como son 512 megas, voy a poner 1024, que es una giga. Selecciono borro y digo 1024. Si tuvieras una giga de RAM de memoria, le puedes dar 1500 o 2000. Si tuvieras 2 gigas, yo le daría 3000. Si tuvieras 4 gigas de RAM, yo le daría 4500 o 5000. Y si tuvieras 6 gigas, 4500 o 5000. Me refiero en megabytes, o 4 gigas o 5 gigas de swap. Si tienes 8 gigas, da igual, no superes más de las 4 y media, 5, porque es espacio desaprovechado. Porque, por decirlo de una manera, el área de intercambio swap como máximo necesita, y yendo muy desahogada, el espacio de un DVD, más o menos. 4 gigas y media, 5. O sea, si tenemos un equipo de 12 gigas, pues ponerle 5 como máximo del área de intercambio swap. Yo, como os decía, tengo 512, le voy a poner el doble. Si tienes un equipo con 12 gigas, enhorabuena. Pásate alguna por aquí, ¿no? Bien, una vez hecho el área de intercambio, seguimos en el espacio libre y vamos a añadir la partición con el sistema siempre el sistema de ficheros ext4, que el sistema de ficheros es como arar el disco duro, es el tipo de arado que se le pone para preparar el tipo de cultivo, en este caso Ubuntu. El punto de montaje, seleccionamos barra, que es el sistema o el espacio que vamos a utilizar para instalar nuestros programas y el sistema operativo. Como tengo unas 40, como mínimo le voy a dar 17 gigas. No es necesario que le deis mucho espacio al directorio barra o el directorio raíz. Todo depende del número de aplicaciones que le vayamos a instalar. Con unas 20 gigas vais incluso sobrados. Pero bueno,
todo depende de lo que le instaléis. Y por último, el espacio libre, casi las 25 gigas, voy a añadir el directorio /home, que es el de los archivos de los usuarios y configuraciones. Analiza el disco duro y aplica los cambios. Partición verde swap, partición naranja barra, partición azul home. Aquí lo tenemos. Y con los diferentes distintivos. Formatea la partición barra y la partición /home para que no haya ningún tipo de problema a la hora de aplicar los archivos. Un dato muy importante. Como yo aquí cuento con 2 directorios, ¿vale? Es importante que seleccionéis siempre el primero, donde estáis instalando todo esto. ¿Por qué? Lo podéis hacer en otro, pero es porque hay un bug que si lo hacéis en USB y demás, actualmente puede causaros problemas a la hora de instalar Group. Si tenéis o se os pasa el seleccionar de nuevo la misma partición donde lo instalamos, que es una recomendación que yo hago, aunque no es necesario, os puede pedir después que hay un problema a la hora de instalar Group. Seleccionáis la misma partición, SDA. Instalamos ahora, nos pedirá la localización, Madrid, el teclado, lo dejo por predeterminado, español, le damos a continuar y ahora insertamos nuestros datos. El nombre, ahí lo tenemos, el nombre del equipo, que como esta vez tengo 2 discos duros, le voy a poner Ubuntu 12-2 en mayúsculas HDD. El nombre del equipo, que no haya espacios, la contraseña, como siempre, pongo una cortita, pero es la misma, y solicitar siempre el inicio de sesión, la contraseña. Una vez que hemos puesto esos datos, empieza la instalación. Esta parte, como dice el anuncio de iPhone, que si lo leéis ahí abajo, las secuencias son recortadas, son cortadas. Nos esperaremos al final de la instalación, que puede tardar entre 20 y 30 minutos, para reiniciar el equipo, sacar el CD y ver qué tal ha ido la instalación. Bien, ha terminado la instalación, pulsamos a reiniciar y aquí es cuando nos pide que saquemos el CD para pulsarle Enter. Enter para reiniciar y vamos a ver nuestro Ubuntu recién instalado. Se carga Ubuntu, introducimos la contraseña y como siempre dejamos que el sistema operativo por primera vez respire un poquito por si detecta algo para que nos avise. El soporte de idiomas completo, que no lo voy a ejecutar. Y sin haber configurado absolutamente nada, ni en el terminal, ni en el sistema operativo, ni haber actualizado, me voy a inicio. Voy a darle a aplicaciones. Yo ya me sé el nombre, pero bueno, vamos a buscarlo todos juntos. Se llama utilidad. Aquí lo tenemos, utilidad de discos. Selecciono el disco duro SDA de 43 GB, el área de intercambio de 1 GB, el espacio extendido 17 GB para los programas barra y 25 GB para /home. Esto lo podéis maximizar y si tenéis problemas a la hora del visionado podéis ocultar, como os dije, el lanzador de Unity. Ahora a proceder a realizar la copia exacta de este disco duro en el otro disco duro con filecilla. Para eso tendríamos que entrar en internet, aquí estamos, y buscamos clonecilla. Nos podemos meter directamente en la página web o darle a downloads. Yo me meto en la página web para que lo veáis todos. Dentro de descargas, y aquí hay varias versiones, la estable. Y aquí podríamos darle a la versión estable de los directorios directamente o aquí a la última versión. Yo voy a darle a esta última versión, que es la Oneiric. Nunca me sale bien, nunca me ha salido bien esa versión de Ubuntu. Ahora mismo estamos en la precise Pangolin, Oneiric o Oneiric, no sé cómo se dice. La guardamos, tardará unos 5 minutos la descarga y después depende también de la conexión de internet y después la grabamos en un CD. Está a punto de terminar de descargarse la versión del clonecilla. La ventaja del clonecilla es que te puede servir
tanto para Windows como para Ubuntu como para otros sistemas operativos. Es aplicable para todos. Se ha terminado, limpiamos la lista, cierro, nos vamos al inicio que yo digo de Unity. En vez de buscarlo, vamos a escribir directamente BRA, grabador de discos Brasero. Meteríamos un CD directamente en el sistema, seleccionaríamos el archivo ISO y a grabar. Copiar un disco o grabar una imagen. Vamos a grabar una imagen. Como él ha detectado automáticamente podemos darle así, o el truquillo está en... Voy a abrirlo de nuevo para que lo veáis, para que sepáis que no es tonto. Clonecilla. Al darle clonecilla, automáticamente tendremos la imagen ISO seleccionada y tendríamos que meter un CD para grabarla. Cuando lo metiéramos, le daríamos a crear imagen o a grabar y ya está, directamente se podría iniciar el CD. Ahora en breve vamos a reiniciar el equipo iniciándolo directamente desde el clonecilla. Bien, una vez reiniciado y puesto para que arranque desde el CD, tenemos la posibilidad de arrancar clonecilla por defecto con esta resolución. Yo voy a meter en otros modos para que arranque con una resolución mayor de 1024 x 768, solo para que lo podáis ver un poquito mejor. Siempre moviéndonos con los cursores y con el intro. Bien, seleccionamos el idioma español, cursor para abajo intro. El teclado lo dejamos por defecto, es una recomendación. Bien, aquí nos dice si queremos iniciar clonecilla o por mediación de comandos. Le dejamos por defecto Start clonecilla. Y aquí es donde vamos a seleccionar de disco partición a imagen o de disco partición a disco partición. Yo he probado este sistema para hacer una copia de seguridad de una partición o del disco a una imagen y en la consola virtual me ha dado error. Entonces no podía, bueno, he hecho 2 o 3 videotutoriales, pero no ha salido al final. Así que voy a hacer el de disco a partición, o sea, disco partición a disco partición, para clonar completamente el disco 1, el de 40 GB, en el de 50, solo para mostraroslo. Cuando pueda generar el otro, lo haré. Aquí me dice modo principiante y modo experto. Yo selecciono el asistente de modo principiante. ¿Vale? Disco local a disco local me permite clonar un disco instalado dentro del propio sistema operativo o un disco con otro remoto o una partición local o salir. Yo voy a clonar el disco local a otro disco local clonado, idéntico uno con otro. Tan idéntico que podríamos iniciar con uno o con otro en el mismo momento. Este sistema tiene la ventaja de que si tuviéramos cualquier tipo de problema podríamos arrancar con uno o con otro. Aquí dice que elija el nombre del disco que se quiere clonar. Vamos a seleccionar el de 40 GB. Elegir el disco local de destino, el único que tiene y por defecto lo detecta. El de 53 GB, que es en vez del SDA, el SDB. Intro. Me pone si quiero omitir la comprobación. Yo generalmente daría a comprobar y reparar de forma interactiva, aunque voy a darle a omitir para acortar un poco el proceso. Abajo en la línea de comandos nos pone pulse intro para continuar. Y ahora lo que hace es ver todas las particiones del disco duro de 40 GB del SDA y hará una imagen para pasarlo al SDB y me pide confirmación si verdaderamente quiero aplicar esos cambios. Le digo yes, Y, intro. Los datos del disco duro van a ser sobrescritos. ¿Desea continuar de verdad, de la buena? Sí. ¿Quiere clonar el archivo del arranque, área de código ejecutable, los primeros 446 bytes? Sí, en Y, mayúscula, Comienza el clonado, seguro. Y minúscula. Esto nos permitirá el boot, el arranque, que sea uno igual que el otro. Nos aparece un entorno gráfico diferente que nos indica en la barra de progreso cómo va calculando lo que necesita para aplicarlo posteriormente.
Aquí me ha dicho que no ha podido clonar, voy a pulsar la intro y ahora va por la partición 6. Si os fijáis en la parte de arriba pone SDA6 a SDB6. Está clonando una con otra. Cuando termina de comprobar una partición y la otra, empieza a aplicar los cambios. Esto lo voy a dejar así, tal que así, incluyendo el error de la partición SDA5 a SDB5 de un disco duro a otro, porque supuestamente, y digo supuestamente, en un equipo normal, sin que sea un equipo virtualizado, no tiene que haber ningún error. De todas formas, contar con una cosa. Si vamos a poner un disco duro para clonar con otro, posiblemente posiblemente no, seguro que el segundo disco duro que vamos a clonar lo tendremos vacío o sin ningún tipo de dato importante. Entonces, lo único que se pierde por probar, entre comillas, es tiempo. Que intentamos aquí es aprender tanto de los errores propios como de vuestros comentarios y vuestras críticas. Si tenéis cualquier tipo de apreciación, podéis hacerlo, ya os digo, en el canal de YouTube de Víctor31416, en el foro de ubuntu-es.org de Víctor31416 o por correo electrónico. Por norma general, este tipo de proceso no tiene ningún tipo de problema cuando son discos duros reales. Los podéis probar, no hay ningún tipo de miedo. Ha sido correctamente clonada la SDA6. Hace un resumen de todos los dispositivos y de todas las particiones que han sido aplicadas. Y aquí le damos a intro para continuar. Si queremos reiniciar, le podemos dar a la opción 1, que pone reboot, 0 sería apagar, o 2, introducir línea de comandos. Yo voy a darle al 1, a reboot, pulso enter y reiniciamos. Cuando termina de cargar la línea de comandos, de parar todos los servicios que estaban en funcionamiento, nos dice que por favor saquemos el CD y pulsemos intro para continuar. Yo saco el CD y pulso intro. Bien, se está cargando el inicio de sesión, ponemos la contraseña para ver si todo ha ido correcto e iniciamos la utilidad de discos duros para ver cómo están tanto el disco duro de origen como el que hemos clonado. Vamos al lanzador de Unity a inicio, tenemos ya la utilidad de discos, maximizamos y tenemos el disco duro de 43 GB con estas particiones y vamos a ver el de 54 con las mismas particiones y el espacio libre de 11 GB. ¿Lo veis? Esto podremos aplicarle otra partición si lo queremos utilizar o dejarlo como reserva porque no importa. La ventaja de este sistema es que cuando tenemos una cierta experiencia a la hora de configurar Ubuntu, como veis ha aplicado el área de intercambio, el desconocido de 17 GB no ha podido aplicarle la partición de barra del directorio de instalación. Lo único que os puedo decir es que es un sistema fiable, es un sistema bueno, y cuando nosotros tenemos bien configurado el sistema operativo y tenemos la posibilidad tanto de guardar los programas, las aplicaciones, todas nuestras configuraciones en otro disco duro por si uno fallara, este es uno de los mejores sistemas que yo conozco personalmente. Si tenéis cualquier tipo de apreciación o si os da demasiados errores o demás, rehacemos el vídeo tutorial sin ningún tipo de problema, pero bueno, es uno de los consejos que yo os doy. Intentarlo, probarlo, porque de eso se trata, de investigar, de averiguar y de seguir andando hacia adelante, investigando todos juntos. Muchísimas gracias, ha sido un placer, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un saludo y a ser felices.